Que yo he olvidado iniciar la grabación, ahora sí estamos grabando y con el permiso de don George. Bueno, estos eran los anteriores 15 minutos fueron los más inspirados. Bueno, muy bien. Bien, vamos a mejorarla, a tratar de mejorar la audición. No, una llamada. Vamos a ver. Paulina, estamos tratando de conectar un micrófono. No sé si me escuchan. Paulina, estamos acá tratando de mejorar el audio que nos decía Mauricio, que tiene problemas de audio. Paulina dice que escucha perfecto, pero bueno, seguimos. Ok, adelante. Bien, un saludo nuevamente a todos de parte mía, Leonardo Castellón. Bien, voy a retomar un poquito. Hablamos de la gestión para resultados del desarrollo, donde lo que se busca es que los gobiernos y la administración pública enfoquen sus acciones hacia la generación y el logro de resultados que busquen mejorar la calidad de vida de las personas a las cuales está destinada la acción pública. Por ello, los procesos de planificación deben enfocarse en metas claras y concretas de lo que nos interesa lograr, ¿no? Bien. En un segundo paso tenemos el presupuesto por resultados, donde precisamente lo que buscamos es que los presupuestos de los gobiernos, de las instituciones públicas, sean enfocados, sean ordenados en función de los resultados que queremos lograr, para de esta manera poder generar mejores procesos de gestión financiera y los procesos de compra, donde precisamente buscamos la transparencia en los procesos de compra de los gobiernos para que haya una mejor eficacia, una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, que recordemos que es a través de lo que compra los gobiernos, del gasto de los gobiernos, que vamos a lograr entonces cumplir las metas que buscamos a través de las políticas públicas, de lo que hablamos en la sesión 1. Y entonces, el cuarto elemento del ciclo de gestión de esta gestión pública para resultados es precisamente la gestión de los programas y proyectos, donde son los recursos públicos que vamos a utilizar para lograr ejecutar correctamente los programas y los proyectos. Y vean que colocamos una flecha donde conectamos al DACSUS porque justamente a través de las diferentes modalidades que los gobiernos tienen para desarrollar la política pública, puede ser Aldeas SOS uno de los ejecutores de alguno de los recursos de los programas y proyectos que los gobiernos pueden destinar, y que, como decía hace un rato, va a estar en función de la normativa que el gobierno y que las administraciones públicas tengan. De tal suerte que puede ser a través de un convenio, a través de una licitación pública, que los gobiernos solicitan y piden a organizaciones privadas para que desarrollen algún servicio, para que atiendan algún proyecto en particular, de nuevo asociado a los resultados que a nosotros nos interesan. De tal manera que esta es una gran oportunidad y tenemos que estar atentos para identificar cuáles son las áreas en las cuales los gobiernos van a destinar los recursos y que los gobiernos van a poder necesitar del apoyo nuestro.
Y bueno, si escuchamos en los diferentes países que tenemos problemas fiscales o que el gasto público, un tema ideológico, pero más allá de eso, lo que sí realmente está sucediendo es que la gestión pública se está transformando para que el gobierno, porque el gobierno ya no es suficiente para poder atender las necesidades de la sociedad. Entonces, estamos generando estas alianzas, de lo cual se habló en la sesión anterior, para que se puedan desarrollar las acciones públicas. Entonces no es extraño, al contrario, es deseable, en lo que a nosotros nos interesa poder desarrollar proyectos junto con la administración pública. Y no solamente en programas sociales, sino en diferentes programas que desarrolle la administración pública. Y vamos a cerrar con el quinto elemento, que es el monitoreo y evaluación. Aquí no pongo una flecha, no puse una flecha en la presentación, sin embargo tenemos que tener claro que el ciclo se cierra con los procesos de monitoreo y evaluación. Monitoreo de ver si estamos cumpliendo la meta y de evaluación si estamos alcanzando los objetivos. Y esto tiene que ver no solamente con los gobiernos, sino con todos los actores que formen parte del entramado público para poder atender las necesidades. Y Aldeas SOS será objeto de monitoreo y evaluación en los programas que desarrolle con los gobiernos, pero eventualmente las Aldeas SOS puede ser parte de las organizaciones que den monitoreo o que participen en la evaluación de programas que desarrolle los gobiernos, las administraciones públicas. Entonces vean que en este nuevo planteamiento que se impulse la gestión pública para resultados, claro está que se impulsa de un organismo internacional como el BID, nosotros como organización tenemos muchas posibilidades de poder entrar en este proceso. Perdón que me haya tomado quizá estos 20 minutos en este arranque, pero es el marco en el cual voy a seguir conversando sobre el tema de los presupuestos públicos. Como ustedes bien saben y que ustedes viven bien, pues nosotros tenemos que medir, ¿verdad? Para ver si efectivamente estamos cumpliendo lo que a nosotros nos interesa. Entonces, el tema de gestión pública para resultados también se mide. Y entonces el Banco Interamericano ha desarrollado este índice de gestión para resultados. Su comentario. Sí, gracias. Paulina nos habla de que efectivamente debemos cerrar nuestros programas que nos permita variarnos al interior de la gestión pública. Efectivamente. Vean que yo les hablo de la gestión pública para resultados para los gobiernos y la administración pública porque es lo que impulsa el BID, ¿verdad? Sin embargo, es totalmente válido también para la gestión misma de aldeas SOS, ¿no? El que efectivamente debemos hacer monitoreo, debemos hacer evaluación. La Universidad de Costa Rica realiza estos procesos de apoyo para construir capacidades para hacer monitoreo y hacer evaluación que debemos hacer todos nosotros. Y nosotros, como organización, que podríamos decirlo así, también somos una organización pública donde debemos rendir cuentas, ¿no? Bien, gracias, Paulina. Vean entonces que justamente nosotros estamos haciendo, traigo esta medición porque hay un índice que nos permite a nosotros entonces, cada uno de los pilares se obtiene una puntuación. Vean que en 2007 Costa Rica obtiene 3.2 en planificación para resultados, ese 3.2 máximo 5, ¿verdad? 3.2 de 5. En presupuesto por resultados 1.5, vean que hay un gran área para mejorar. Gestión financiera 3.2, gestión de programas y proyectos 2.0 y monitoreo y evaluación 3.0. Entonces vean ustedes que de 5 en total, Costa Rica tiene 2.6. Si lo comparamos con la región, es decir, con Centroamérica, entonces en este caso pues los indicadores son un poco más grandes. Pero si lo comparamos, vean que se hicieron dos mediciones, del 2007 al 2013, y Costa Rica mejora un poco en cada uno de estos elementos. Pero no es el caso, no es mi interés que veamos, que explicarles el caso costarricense, sino que hay una manera para medir esto, ¿verdad? Y detrás, vamos a ver en el documento de García y García del 2010 del BID, se especifican cada uno de las variables que se analizan. Entonces, esto se los pongo para efectos de que vean que también podemos medir si estamos haciendo gestión para resultados o no.
Aquí de la tablita pues lo pasamos ya a este gráfico, donde entonces vemos que en el caso de Costa Rica pues mejoró del 2007, que es la línea celeste, al 2013, que es la línea en rojo, pero vean que por lo menos nosotros como país tenemos grandes áreas de mejora en presupuesto por resultados y en gestión de programas y proyectos. Es decir, en nuestro país, en Costa Rica, tenemos que mejorar mucho en cómo lograr que las cosas pasen. Bueno, más allá de este desahogo nacional, entonces continúo, ¿no? Bien, entonces vean que precisamente ya bien, analizando con detalle los diferentes variables que tenemos dentro de la gestión para resultados, vean que en el caso de Costa Rica en el 2008 se determinó que hay una gran área de mejora en el carácter participativo de la planificación. Y ahí nosotros como aldeas podemos y deberíamos estar participando. Y si no nos llaman, pues nosotros ir a los diferentes procesos de planificación que hay. En el caso de Costa Rica, les comento que el año anterior se terminó el proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo, que es el plan de mediano plazo que va a regir el accionar de la administración pública durante 4 años. Y en uno de los sectores que tiene que ver con el sector social, entre niñez y adolescencia, hay metas específicas, por ejemplo, ¿no? Vean que también les señalo en el pilar 4, en la gestión de programas y proyectos, vean cómo hay un área de mejora en el caso de Costa Rica en la gestión sectorial de bienes y servicios, donde requerimos como administración pública la participación de organizaciones como Aldeas SOS, ¿sí? Y claro, no vamos a poder desarrollar programas en la administración pública si no contamos con el presupuesto. Y vean que en el pilar 2, en presupuesto por resultados, hay una gran área de mejora que marco en amarillo, que son los incentivos para la efectividad en la gestión, es decir, cómo ser eficientes en la gestión, cómo ser eficientes en la ejecución de los recursos públicos. Entonces, es un área donde, que en el caso, digamos, señalo el caso de Costa Rica, pero que podría ser de igual manera en los diferentes países. Como la charla no era gestión para resultados, pues no traje los resultados de diferentes países, pero digamos, por lo menos pongo este como ejemplo de lo que nosotros podemos trabajar. Bien. No sé si habrá algún comentario, pregunta hasta aquí, porque ya vamos a adentrarnos en algo más. Si quieres, puede ser. Sí. Un comentario. No. Bueno, vamos a escuchar un comentario aquí en la sala. Decís el nombre para que sepan quién es. Hola, buenos días. Frank Mesen de Desarrollo de Programas en la regional. Nada más quería apuntar algo que también Paulina ya comenta. Creo que todas y todos hemos ido también informándonos acerca del proceso de implementación de la gestión para resultados, que es un proceso, ¿verdad?, que viene, digamos, acuerpando la Oficina Internacional, que es en relación al enfoque de gestión que se va a llevar a la vida a nivel programático, es decir, cómo los programas van a hacer su planificación, va a ser enfocada en los resultados, es decir, más allá incluso de una planificación normativa por objetivos o incluso en algunos aspectos, incluso por actividades, se espera una lógica de centrarnos en los resultados que obtenemos. Esto es un enfoque de gestión interna, ¿verdad? Es decir, a nivel programas, porque sabemos que incluso a nivel nacional hay instrumentos específicos para planificación. Sin embargo, en el contexto de la explicación que daba el profesor, va más allá de aldeas infantiles. Por tanto, entiéndase que el proceso de planificación para resultados de desarrollo es un proceso que envuelve las planificaciones nacionales de los países y por tanto dentro de estas planificaciones tendrán un componente de monitoreo y evaluación propia, es decir, con instrumentos de cada país. Sin embargo, a lo interno de nuestra organización nosotros tendremos nuestros propios instrumentos y técnicas para evaluar el avance en resultados en nuestros programas. Entonces, por ahí para hacer como esa diferenciación. Bien.
Gracias, Frank, por la aclaración. Y esto pues me satisface porque estamos alineados, es decir, estamos usando la misma terminología y eso está muy bien. Y efectivamente, aquí recalco lo que nos decía Frank en el sentido de que a nivel nacional, entiéndase, gobierno, instituciones públicas, debemos gestionar para resultados del desarrollo, que está totalmente alineado con la gestión interna que ustedes como organización internacional realizan. Y eso está muy bien porque precisamente las cooperaciones internacionales, los organismos internacionales, eso es de lo que nos hablan. Pero además, hago aquí un conecte. Recuerden también que los gobiernos, por lo menos eso es lo que esperamos, que los gobiernos tienen la obligación, la gran mayoría de ellos, de trabajar en función de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y entonces las planificaciones deben estar enfocadas en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Porque hay claramente va a depender de cada país, pero digamos que rondan cerca de 200 metas relacionadas con los ODS. Entonces nosotros como aldea, nosotros vamos a aportar en algunos de los objetivos, no en todos claro está, porque no nos dedicamos a todo, pero las administraciones públicas están obligadas a trabajar en función de eso, porque, no solamente porque está respaldado por Naciones Unidas, sino porque dentro de los países también ha habido una manifestación clara, quizá no en todos, pero digamos que esa es la aspiración de que atendemos los ODS, ¿no? Bien. Para ir avanzando un poquito más, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, cuando hablamos de orientación a resultados, utilizamos la cadena de resultados para poder hacerla como instrumento para poder hacer las planificaciones, pero principalmente para montar los programas y los proyectos. Entonces, esta cadena de resultados, les podemos dar un curso sobre cadena de resultados si quieren, o sobre marco lógico, etcétera. Ahora lo que está impulsándose fuertemente, que es la teoría del cambio. Pero no importa cuál sea el nombre del instrumento, la lógica es la misma. Es decir, si nosotros construimos los programas y los proyectos con marco lógico, ¿verdad? Pues de igual manera aquí tenemos los mismos niveles. O sea, la lógica es exactamente la misma. Es decir, nosotros debemos, como organizaciones, y entiéndase, los gobiernos, tener muy claro cuáles son los productos y servicios, ¿verdad? Los productos y servicios que debemos entregar a la población beneficiaria. Pero esos productos y servicios van a generar un efecto directo en corto plazo, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un programa que entrega alimentación a cierto grupo de personas menores de edad, ese es el producto que nosotros entregamos, ¿verdad? Y dependiendo, se va a medir por el número de platos servidos, ¿verdad? O número de personas alimentadas. Y vamos a cumplir con ese producto y servicio. Pero ese producto y servicio que nosotros entregamos va a generar un efecto directo, es decir, que esas personas que están siendo alimentadas en el servicio que nosotros damos van a tener un efecto. ¿Y cuál va a ser el efecto que principalmente vamos a ver? Que van a mejorar en sus índices de salud, van a mejorar en la salud. Ese es el efecto al cual contribuye ese plato servido. Ese plato servido no va a ser el único que va a aportar a este efecto directo, pero sí definitivamente, o sea, no es simplemente darle de comer, sino que nosotros buscamos que va a mejorar en sus índices de salud, pero además también va a mejorar en el proceso educativo en el que está inserta esta persona menor de edad, por hablar de un ejemplo. Y ese efecto directo va a contribuir a un impacto que va a ser ya a nivel nacional, que puede estar asociado a un objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, ese impacto puede ser puede ser una disminución de la pobreza, o puede ser que mejoramos, una mejora en la esperanza de vida. Vemos, entre más vamos subiendo en los niveles, pues vamos a generar mejores resultados. Como les digo, este no es un curso de cadena de resultados, pero sí necesito que tengamos muy claros cuáles son los resultados a los cuales nosotros vamos a aportar. Es decir, ese producto, ese servicio que nosotros como institución pública, como gobierno local, como aldeas SOS, ¿cuáles son esos productos que le entregamos a la población beneficiaria?
Y ese producto, ese servicio, cómo lo usan las personas para que se genere ese efecto directo. Y ese efecto directo, cómo contribuye a un impacto de largo plazo. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, en el sector social tenemos un programa que se llama Avancemos. Este programa lo que hace es que entrega una transferencia monetaria condicionada a las familias para que las personas menores de edad permanezcan en el sistema formal educativo. ¿Okay? Entonces ese programa entrega esa transferencia monetaria, es dinero que mes a mes se le deposita a la familia. Ese es el producto. Pero ese programa, ¿qué busca? ¿Cuál es el efecto? El efecto es disminuir la expulsión de las personas del sistema educativo. Ese es el efecto al que contribuye el programa. ¿Y ese efecto a cuál impacto va a contribuir? Bueno, precisamente puede contribuir, por ejemplo, a la disminución de la pobreza. En nuestro país, en Costa Rica, está demostrado que aquellas personas que concluyen la secundaria, ¿verdad? El nivel secundario de formación, triplican el ingreso versus aquellas personas que no concluyen el sistema formal de secundaria. Entonces, repito, es decir, aquella persona que concluye la secundaria tiene en promedio 3 veces más ingresos que aquel que no lo termina. Y aquella persona que concluye la formación terciaria, es decir, la universidad, cuadruplica o quintuplica el ingreso con respecto a quien no lo concluye. Entonces, repito, el programa Avancemos entrega dinero, el producto es la transferencia. Esa transferencia busca contribuir a un efecto directo que es disminuir la expulsión de las personas del sistema educativo formal. Y si logramos que esto suceda, vamos a contribuir a reducir la pobreza porque una de las vías es mejorar el ingreso. Y mejoramos el ingreso mejorando la educación de las personas. Bien. ¿Y por qué estoy hablando de estos resultados si a mí me trajeron para hablar de presupuesto? Es que el presupuesto tiene que estar destinado a lograr estos recursos. Imagínense ustedes que el monto de dinero que destina el país al programa Avancemos, ¿verdad? Es del orden de 400, vamos a ver, son 40 millones de dólares al año. 40 millones de dólares al año lo que destinamos al programa Avancemos. Entonces, imagínense ustedes, si un país pequeño con limitaciones económicas como lo es Costa Rica, destinamos 40 millones de dólares al año a este programa y sucede que no estamos generando el resultado esperado, entonces tenemos que tomar una decisión con ese dinero. O rediseñamos el programa o nos dedicamos a otra cosa. Porque si nosotros invertimos año a año 40 millones de dólares en este programa y no estamos logrando reducir la expulsión del sistema educativo, tenemos que repensarlo. Bien, entonces, yo les puedo decir al final de cada año, sí, en Costa Rica le dimos esta transferencia a 180,000 familias. Y podríamos decir, bueno, que en el caso de Costa Rica es una cantidad importante de familias, pero ustedes deben preguntarme, muy bien, usted se le hizo esa transferencia, bueno, pero ¿qué pasó con el muchacho o la muchacha que estuvieron ahí? ¿Terminó de estudiar? ¿No terminó de estudiar? Si lo vemos. Entonces, si hacemos la evaluación y nos damos cuenta de que en realidad el muchacho igual es expulsado del sistema, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que el programa no está cumpliendo los objetivos que debe cumplir, no está generando los resultados y debemos replantear. ¿Verdad? Bueno. Vamos a ver, Patricia nos indica que que en nuestro país, no sé a cuál país se refiere Patricia. Bolivia, Bolivia. Ya, listo. Hola Patricia. En Bolivia nos indica que la normativa exige un proceso participativo y no hay una práctica de este. Claro, existen organizaciones que tratan de incidir en los presupuestos con la niñez. Muy bien. Ocupas del relacionamiento y gobernabilidad, generar espacios de incidencia en la planificación y estructuración del presupuesto. Gracias Patricia. Efectivamente, entonces, vean qué interesante lo que nos plantea Patricia. Si hay una normativa expresa que obliga
Entonces, si nosotros sabemos que esa normativa existe, pues tenemos que generar la presión necesaria para que los procesos se den. Como dice mi mamá, si a usted no lo llaman, usted va. ¿Cierto? Porque están obligados a recibirlos, ¿verdad? Pero vamos a ver, en este caso no es de forzar por forzar, sino que precisamente tenemos que tener la capacidad de poder ser llamado o de llegar y contribuir y que estos procesos se generen. Porque por supuesto, colegas, cuando hablamos de procesos participativos, necesariamente implica que estamos moviendo grupos de poder. Alfonso, esa es una frase llena de sabiduría. La mamá hay que hacerle caso, efectivamente. Muy bien. Para hacer una precisión. Patricia, algo que vos comentas que es muy importante es que eso es lo que hacemos en la acción 7.3. Ese es nuestro componente de abogacía. Cuando el presupuesto no es participativo, nosotros hacemos abogacía para que eso se dé. Y es precisamente también el tema de la próxima formación, es lobby político, para que lo tengan presente, que todo se va cerrando. Así que no se preocupen porque lo vamos a ver. Por favor, no dejen de participar en estas sesiones, que cada vez se pone más interesante. Bueno, entonces, nosotros, vean que aquí, ya que hemos dicho que en los gobiernos, se hace y se debe hacer gestión pública para resultados. Y dentro de los pilares de gestión pública para resultados, debe haber procesos participativos, ¿verdad? Y vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, en la Constitución política, se establece que nuestro gobierno es participativo, ¿verdad? Es decir, vamos avanzando ya no a una democracia representativa, sino una democracia participativa, donde entonces estamos horizontalizando o deberíamos horizontalizar los procesos de toma de decisión. Y bueno, eso es parte de lo que estamos impulsando, ¿no? Bien, vamos a continuar. Bien, entonces vean cómo, ya aterrizando un poquito más, en el plan presupuesto, entonces, como proceso, si lo vemos desde el punto de vista ingenieril, tenemos entradas, una cajita negra que es el proceso y una salida. Ese proceso es el plan presupuesto y es el que queremos nosotros conversar hoy sobre precisamente cómo nosotros como aldea de SOS tenemos que conocer ese proceso de plan presupuesto y poder ir incorporando y entendiendo ese proceso. Una de las entradas vitales del proceso del plan presupuesto es los instrumentos de planificación. Tenemos que tener claro que los gobiernos realizan planificación de largo plazo, de mediano plazo, de corto plazo. Esta planificación de corto plazo es la planificación anual, donde los gobiernos, donde las instituciones públicas, los gobiernos subnacionales, los gobiernos locales, deben establecer qué va a suceder ese año. Y al decir qué va a suceder ese año, le asignan el presupuesto en el tanto se cumpla el principio de anualidad. Sepan que en nuestros gobiernos existe el principio de anualidad, es decir, que hay un presupuesto asignado del 1 de enero al 31 de diciembre. También hay presupuestos plurianuales. Perdón. Pero tenemos que tener claro que esa planificación anual es la que nos dice qué va a suceder en el año y cuánto dinero se le asigna a ese plan, ¿verdad? Entonces, precisamente nosotros tenemos que tener claro este proceso para determinar efectivamente qué es lo que los gobiernos, las instituciones públicas quieren desarrollar año con año. Entonces, por ejemplo, el presupuesto ya debe estar asignado para el 2019 con sus metas. Pero vean qué interesante, nosotros podríamos eventualmente ya tener asignados algunos recursos. ¿Cómo sabemos qué va a pasar en el 2020? Los procesos de planificación arrancan del 2020 en el primer trimestre o en el primer cuatrimestre del año anterior. Es decir, que en un mes o 2 meses
muy posiblemente el gobierno o las instituciones públicas van a arrancar el proceso de planificación presupuestación para el 2020. Entonces, nosotros tenemos que estar alertas para conocer con precisión cuándo inician estos procesos para nosotros participar. Generalmente el proceso es a lo interno de cada organización, en el mes de marzo generalmente, o abril. Las instituciones determinan qué es lo que quieren realizar en el 2020 y por ende qué presupuestos requieren para después pasarlo a los diferentes niveles de aprobación, que puede ser la Secretaría de Finanzas, que puede ser el Ministerio de Hacienda, que puede ser la Secretaría de Presidencia, o puede ser directamente la Presidencia, o puede ser en el Congreso de la República, en la Asamblea Legislativa con el caso de Costa Rica, o en el Tribunal de Cuentas, o en la Contraloría General de la República, dependiendo del nombre que tengan cada uno de sus países. Este proceso es largo y se debe iniciar temprano para poder tener el presupuesto listo en el 2020. Entonces debemos estar alertas para estos procesos. Bueno, vea que Gladys nos dice que en agosto-septiembre inician estos procesos en Bolivia. Entonces imagínense, bueno, ustedes saben que el tiempo pasa muy rápido. Agosto está ya al frente, ¿verdad? Si bien es cierto, estamos cerrando enero, agosto es en 6 meses, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta, ir acercándonos, conociendo cómo funciona la administración pública, a quién hay que preguntarle, para entonces ir haciendo este lobby, que entiendo en la sesión siguiente es político, pero yo les hablo más del punto de vista técnico, de a quién hay que preguntarle, mira, ¿y qué piensan hacer? De repente no se les ocurre que hagamos X o Y cosas, ¿verdad? Para que lo tengamos en cuenta y irnos preparando para esto. Para entonces ya poder tener nosotros, conocer qué va a suceder en el 2020 y identificar esos recursos que podrían estar disponibles para nosotros contribuir y por qué no ejecutarlos eventualmente. Efectivamente, aquí Patricia nos hace una observación en relación con uno de los rectángulos que tenemos en esta filmina, donde precisamente debemos ya tener un conocimiento, hoy no lo vamos a ver, sobre los clasificadores de ingresos y gastos. ¿Esto qué significa? Es cómo se entiende, cómo podemos leer el presupuesto, es decir, la presupuestación en la administración pública debe seguir manuales, debe seguir normativas. Entonces, por ejemplo, el presupuesto de gastos, el presupuesto de egresos está conformado por diferentes partidas. Cada partida está asociado a un clasificador. Es decir, por ejemplo, nosotros vamos a tener el presupuesto de remuneraciones. Entonces, si nosotros buscamos el clasificador de gastos, vamos a poder entender qué significa remuneración, qué va ahí adentro, en qué puede gastar la administración, y así cada uno de los rubros del presupuesto, ¿verdad? Para nosotros ver en qué piensa gastar la institución pública en el siguiente año y poder entender ese, comillas, lenguaje presupuestario que se tiene. Paulina nos habla de que en Chile la sociedad civil no participa en los presupuestos gubernamentales. Nos dice que sí podemos colocar énfasis en los temas que nos interesan para que se consideren un presupuesto. Vean que nos menciona el Acuerdo Nacional por la Infancia. Se estableció un compromiso en el ámbito de preparación y acompañamiento para la vida independiente de quienes salen en los programas de acogimiento familiar. Y en eso estamos trabajando con otras organizaciones para trabajar en la Subsecretaría de la Niñez en este tema y para que en el 2020 exista presupuesto para trabajar en este tema. Excelente. Bien, entonces nosotros vamos a dar el acompañamiento para que efectivamente ese presupuesto del que nos habla Paulina esté presente y esté bien diseñado y haya metas claras, realizables, aterrizadas, que se puedan lograr en este tema de niñez que a nosotros nos interesa tanto, ¿verdad? Para que la subsecretaría efectivamente lo lleve a cabo, ¿verdad? Entonces, bueno, estaremos atentos para que efectivamente el presupuesto atienda ese acuerdo nacional, vean qué interesante, por la infancia que nos habla Paulina.
Vean que siempre hay plan presupuesto. Entonces, si hay un acuerdo, hay un tema en el que a nosotros nos interesa, el presupuesto debe ir ahí. Entonces, entre más claro sea el acuerdo, y me imagino que participaron un grupo importante de fuerzas políticas y diferentes organizaciones, entre más lo hacen, es más sólido. En el caso de Costa Rica, hay un acuerdo nacional, ¿verdad? De 23 temas específicos hacia los cuales el país quiere ir, donde 9 partidos políticos formaron parte. Bueno, las organizaciones no gubernamentales y diferentes colectivos presionan para que se cumpla ese acuerdo que se firmó hace 2 años. Entonces, ahí es un instrumento muy importante y le agradezco a Paulina el ejemplo que nos permite ilustrar todavía mejor lo que estamos conversando. Si mis profesores vieran cómo tengo cargadas, que es decir, con mucho texto, las filminas, pues posiblemente me llamen la atención, pero quiero dejarles casi que un documento, ¿verdad?, lo más completo posible, así que estoy claro de que no estoy cumpliendo las reglas de lo que debe tener una presentación, pero quiero que les quede, digamos, como texto de apoyo y no tengan que buscar más allá, de tal manera que a continuación vienen varias filminas con un texto importante, pero no las voy a leer, sino que voy a resaltar lo que me interesa en cada una de estas filminas y haré el énfasis en lo que a mí me interesa. Entonces, cuando la institución va a realizar su plan anual operativo, lo que nosotros esperaríamos es que se costeen las metas. Es decir, que la institución tenga claro cuánto presupuesto va a requerir para poder desarrollar cada una de las metas, para poder saber cuál es el costo aproximado de ese programa. Bien, gracias a Paulina que nos da el enlace de cómo se le está dando seguimiento a este acuerdo. Muchas gracias, Paulina. Después me lo pasan, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Excelente, excelente, Paulina. Ven qué bonito cómo compartimos las experiencias y lo que estamos haciendo. Compartir buenas prácticas, así que le agradecemos a Paulina el aporte. Entonces, los gobiernos deberían establecer cuánto cuesta cada una de las metas de las que nosotros estamos hablando. Por ejemplo, si en el país se determina que una de las metas es reducir 2 puntos porcentuales por año el nivel de pobreza, por ejemplo, ¿verdad? Entonces debería tenerse claro cuántos recursos se requieren invertir para ello, ¿verdad?, para poder entonces avanzar. Les voy a poner otro ejemplo. Existe un programa social para llevar internet de banda ancha a los hogares. Ese programa de internet de banda ancha puede representar al año, en un país pequeño como el nuestro, estamos hablando de alrededor de 4 o 5 millones de dólares. Entonces, esa inversión en ese programa, ¿qué es lo que se busca después? Bueno, se busca que precisamente podamos podamos reducir la brecha digital. Esta reducción de brecha digital debería impactar, porque ya en estudios que se han hecho en diferentes países, debería impactar con un aumento en el Producto Interno Bruto. Entonces, es entregar internet de banda ancha a los hogares en pobreza. Reduce brecha digital como efecto y debería generar un impacto en aumentar el Producto Interno Bruto. Bueno, entonces en este caso, ¿cuánto le cuesta al país entregar ese internet de banda ancha a los hogares en pobreza? Pues bueno, eso debería ser, bueno, por ejemplo, en este caso cuesta 4 o 5 millones de dólares. Entonces es importante tener claro y no simplemente decir vamos a llevar internet de banda ancha a todos los hogares pobres. Entonces tenemos que tener claro cuánto eso representa. Aquí les traigo este concepto de presupuesto por programas, porque este presupuesto por programas es la técnica presupuestaria que se utiliza en los gobiernos y en la administración pública. Este es un concepto de mitad del siglo pasado, ¿ok?
Qué duro suena eso, ¿verdad? Pero sí, en la década de los 50 es que se habla de presupuesto por programas. Y hay un manual, ustedes lo pueden descargar, de Marner sobre presupuesto por programas. Que esa técnica, que es la que utilizamos en la administración pública, porque precisamente el presupuesto debe estar conformado por diferentes programas para lograr los objetivos, para lograr los resultados. Entonces, si juntamos gestión pública para resultados, que les hablé al inicio de la charla, con presupuesto por programas, están de la mano, aunque sea una técnica de mitad del siglo pasado. Porque precisamente lo que buscamos, y ahí está resaltado, bueno, supongo que ustedes ven aquí la flechita, el cursor, ahí está el cursor, ¿ok? Ven, porque tenemos que tener claro los objetivos y las metas de esos programas para poder lograrlo. Entonces, ustedes van a encontrar los presupuestos de las administraciones públicas por programas. Por ejemplo, en la Secretaría de Educación de nuestro país, o Ministerio de Educación, como llamamos acá, tiene 12 programas diferentes. El presupuesto está distribuido en esos 12 programas diferentes y podemos determinar con precisión cuáles son los objetivos a los cuales se destina esta institución. Entonces vean que esto que les comento nos debería ayudar a navegar por los presupuestos públicos para entender a qué es a lo que se van a dedicar. Es una lectura que tenemos que hacer de estos presupuestos, ¿no? Entonces, vean que hemos hablado de gestión pública para resultados, hemos hablado de la relación plan-presupuesto y que la técnica que se utiliza es presupuesto por programas. Este resumencito que acabo de hacer es parte del examen final que les van a hacer en el curso. Bueno, no hay reacciones, entonces, pero no, lo del examen es broma. ¿Verdad? Pero por lo menos hoy quiero sí, bueno, sí. Bien, listo. Bueno, bueno, vean, ya se despertó la comunidad. Bueno, cumplí el objetivo. Bueno, entonces, eso es lo que hemos hablado hoy, ¿no? Hasta este momento, ¿no? Bien, entonces, hasta las 11 es que estamos hablando. Sí, ok, muy bien. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. A nivel de gobierno subnacional, municipalidad, vamos a ver qué otros términos utilizan. Parroquia, entiendo que utilizan en Ecuador, ¿verdad? Es decir, va a depender de la nomenclatura en cada país, pero digamos que en general podemos encontrar esta estructura en un presupuesto. Uno dedicado a la dirección y administración general, donde están servicios personales, la compra de materiales y suministros. Un programa de servicios comunales, ¿verdad? Donde ahí van a estar destinados los recursos para la entrega de los servicios que da este gobierno local. Habrá otro programa destinado a inversiones, ¿verdad? Obra pública. Y puede haber un cuarto programa a partidas específicas donde atendemos programas o proyectos muy pequeños, muy específicos. Entonces vean que eso es una manera en la que nosotros podemos ver la estructura de un gobierno local o de una institución cualquiera que ustedes vean. Entonces nosotros podríamos, voy a hacer una pequeña pausa ahí. No sé si Marcos, ¿verdad? Sí. Jessica. Vamos a ver qué nos dice Erandi. Vean, me encanta esto así, porque precisamente vean que Erandi nos trae un ejemplo muy atinente a lo que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Vean que nos dice que en las entidades municipales, ¿verdad? Los gobiernos subnacionales, hay una oficina de niñez y adolescencia, como hay de mujeres, por ejemplo, en Costa Rica también. Pero vean que el presupuesto es mínimo. Y lo que a veces pasa, que la persona que colocamos ahí no conoce mucho del tema, o como decimos en mi país, no sabemos dónde ponerlo, y lo ponemos en la unidad más recientemente colocada. Y vean qué bonito lo que Randy nos habla, precisamente al día podemos abrir esa mesa de diálogo, dar ese apoyo a ese tipo de oficinas, ¿verdad? Donde se encuentran los programas de acogimiento familiar, o fortalecimiento familiar, etcétera, ¿no? Sí, Randy, efectivamente tenemos mucho que trabajar.
Entonces, para unir lo que nos dice Erandi, si vemos en la presentación, tendríamos que ver en ese programa 2 de servicios comunales que hay destinado al tema de niñez y adolescencia, que hay destinado a mujer, o que hay destinado al tema de deporte, porque tenemos la ventaja de trabajar en niñez y adolescencia, que la niña, yo he trabajado con el ente público de nuestro país, que es el rector de niñez y adolescencia, que les ha hablado Orlando, que es el Patronato Nacional de la Infancia, el PANI, y estoy absolutamente convencido de que la responsabilidad de la niñez y adolescencia es de absolutamente todas las personas, de todas las instituciones. Es decir, a mí difícilmente una institución va a lograr demostrarme que no tiene impacto o efecto en la niñez y adolescencia. Esa es la ventaja, pero a la vez se convierte en la desventaja de que cuando estoy en todo, estoy en nada. Pero entonces tenemos que tener esa capacidad de leer, por ejemplo, en el programa 2 de servicios comunales, a qué proyectos, cuál es la visión que tiene la organización y nosotros poder ingresar por ahí. Como digo, en el tema de deporte, si está destinado recursos para deporte, entonces nosotros podemos determinar, bueno, en el deporte evidentemente van a participar personas menores de edad, o a lo mejor no es evidente, pero lo podemos hacer evidente. Y en el tema de recreación, en el tema de cultura, en los diferentes servicios que la municipalidad o el gobierno subnacional entregue, nosotros podemos trabajar por ahí, ¿no? Bien, entonces es importante aprender a leer, ¿verdad? Si me permiten la analogía, y no sé si algunos de los que me escuchan habrán visto las películas de Matrix, ¿verdad? Que había un señor que veía en la computadora, ¿verdad? Unas luces verdes que subían y bajaban, entonces tenemos que aprender a leer la Matrix, ¿verdad? Y en este caso, aprender a leer los presupuestos para ver dónde están los recursos. Como decía mi profesor de estrategia, donde está la plata está la prioridad, y entonces tenemos que aprender a leer dónde está el dinero y cómo lo destinan las diferentes instituciones públicas. Bien, voy a dar un chance aquí, por no sé si habrá alguna persona que quiera hacer un comentario, alguna pregunta, y así aprovecho y tomo agua. Parece que no. Bueno, bien. Continuamos entonces. Bien, listo. Entonces, voy a comentar de manera rápida, bastante clara, cuál es el proceso del ciclo presupuestario, que es importante que conozcamos. Entonces, vean que de manera genérica deberíamos tener estas 6 etapas en el ciclo presupuestario de los gobiernos, de las instituciones públicas. Y de igual manera aquí, y porque Daniela me pidió que lo hiciéramos lo más didáctico posible, entonces, ¿dónde podemos ver al DACCOS en estos ciclos presupuestarios? Entonces, las 6 etapas es formulación, discusión, aprobación y promulgación, ejecución y contabilidad, control y evaluación. Antes de continuar, si alguna de las personas que nos están escuchando hay algún término en particular que no se entiende, por favor nos lo indica. Podríamos buscar alguna traducción al inglés o al francés, si alguno quisiera para poder aprovechar lo que tenemos acá. Y bueno, y a quienes escuchen y vean la grabación, pues ahí al final les voy a dejar mi correo electrónico por si quisieran hacer alguna pregunta adicional. Bien, estas 6 etapas, que si ustedes recuerdan el esquema que vimos al inicio de Gestión Pública para Resultados, ahí están superpuestos también los diferentes pilares en este ciclo presupuestario. Y que muy posiblemente este ciclo presupuestario coincida con lo que hagamos en diferentes ONGs, pero nos enfocamos en lo que hace la administración pública. Entonces, de igual manera, yo veo al DACCOS acompañando, participando en los procesos de formulación de los presupuestos, ¿verdad? También lo veo yo en la ejecución de algunos de estos presupuestos, acompañando la ejecución o siendo ejecutores, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, una gran parte de los recursos de los programas sociales son ejecutados por
entes privados. Entiéndase, el cuidado de niñez y adolescencia, de personas adultas mayores, del tema de los comedores que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Entonces hay una amplia gama de organizaciones que ejecutan presupuesto, que ejecutan programas públicos. Y en las etapas de control y evaluación, ¿por qué no? También yo podría ver a aldeas acompañando procesos de evaluación de programas en el tema niñez y adolescencia, porque ustedes tienen el expertise y porque les interesa que se ejecuten bien los recursos. Bien, vean que en la etapa de formulación, se establecen las metas de acuerdo a la planificación. Esto que tenemos aquí, Pau, es plan anual operativo, de acuerdo a la planificación para ese año. Se establecen las metas y por ende deben establecerse los recursos. Recordemos que el presupuesto es un instrumento donde se autoriza el gasto máximo en algún rubro específico. Es decir, que no necesariamente todo lo que esté en el presupuesto se va a gastar, se va a ejecutar. Es lo que se espera, pero no necesariamente es lo que sucede. Vean que en el ejemplo que nos decía Erandi, pues el presupuesto que se asigna a la Oficina de Niñez y Adolescencia en una municipalidad es un monto pequeño. Pero también, colegas, tenemos que lograr lo siguiente. Si estamos hablando de gestión pública para el resultado, tenemos que generar resultados que nos den legitimidad para poder entonces pedir más presupuesto o por lo menos mantenerlo. Entonces, eso es parte de la estrategia que tenemos que lograr, ¿no? Vean que en esta diapositiva al final decimos que no es un proceso lineal, sino iterativo, es decir, que el proceso de formulación es permanente en el tiempo. Es decir, no solo se hace una vez, sino que al menos una vez al año se hace el proceso de formulación y nosotros conociendo en qué momento es que se realiza esa formalización, en el caso de Costa Rica, arranca en marzo, ya vemos que nos comentan en Bolivia que en agosto y septiembre, bueno, saber en qué momento nosotros debemos acompañar y participar en estos procesos. Una vez que el presupuesto fue formulado, es decir, que hay una propuesta, entra en el proceso de discusión y de aprobación. Y el presupuesto es un instrumento técnico, pero es un instrumento político. Es decir, que el proceso de discusión y de aprobación es político. ¿Por qué es político? Porque las personas o el partido político que tiene el poder en ese momento es el que determina hacia dónde dirigen los recursos. Por eso tenemos que entender bien el proceso político y si, por ejemplo, en una municipalidad, ¿quién va a aprobar o quién aprueba el presupuesto? Lo aprobará el consejo, lo aprobarán los entes, las personas que de repente, mediante un proceso de elección popular, son las que tienen la potestad para poder hacerlo, ¿no? Gracias, Brenda. Efectivamente, si nosotros nos damos cuenta de que hay un proyecto interesante, nosotros podemos ir a la secretaría, al ministerio, al gobierno local y nosotros lo podemos plantear. Y tenemos también, como les decía, manejar el lenguaje que se utiliza porque entonces nosotros tenemos que decir, bueno, mire, yo conozco muy bien la normativa a la cual regula la acción de ese ministerio y vea que hay un mandato de ley que ustedes tienen que seguir. Entonces, para cumplir ese mandato de ley me parece importante que se pueda desarrollar este proyecto. Y vean, nosotros nos hemos dado cuenta que para desarrollar ese proyecto se ocupa tantos recursos. Y yo vi que en el año anterior ustedes destinaron X monto, yo creo que podríamos destinar 2X, ¿verdad? Y llevarlo al proceso de formulación. Y le digo, yo trabajé en 2 ministerios de Costa Rica, en el Ministerio de Trabajo, en la Secretaría de Trabajo y en el Ministerio de Planificación. Y viera cómo nosotros agradecemos y agradeceríamos mucho que nos traigan ideas y proyectos para poder enfocarlo.
¿verdad? Entonces, ahí efectivamente, Paulina, va a depender de cómo opera y por eso arrancaba comentando de cuál es la normativa que tenemos en cada uno de nuestros países, ¿no? Bueno, efectivamente, vean que en el caso, Paulina muy bien nos documenta el caso chileno, de cómo se hace el traspaso, bueno, vía organización, vía licitación, bueno, esa es una manera, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, gran parte del presupuesto que les mencionaba se hace una transferencia, ¿verdad? Una transferencia importante a estas organizaciones, ¿verdad? Que efectivamente debe cumplirse el procedimiento que cada país tiene, ¿no? Así que muy bien a Paulina, muchas gracias por los aportes que enriquece esta discusión. Y entonces, volviendo al tema de la discusión y de la aprobación que se realiza, tenemos que entender y ver bien cuáles son las organizaciones, cuáles son las personas, las entidades que van en el tema de la aprobación. Porque de repente en el proceso de formulación los proyectos que nosotros consideramos que podrían plantearse no pasaron ese tamiz, podría ser que en el proceso de aprobación y de discusión se realice, digamos, en los congresos, en las asambleas legislativas, en los tribunales de cuenta, en las secretarías de finanzas, en los ministerios de Hacienda, donde podamos nosotros eventualmente ahí aportar. Y si de repente por la situación o por los procedimientos no podemos participar de ese proceso, sí darle ese seguimiento para nosotros ver qué es lo que puede llegar a suceder. Bueno, vean que Paulina, imagínense ustedes una secretaría para la niñez, ¿verdad? Ahora con las nuevas autoridades en Chile. Bueno, eso es una oportunidad de oro que hay que aprovechar, que no necesariamente esta subsecretaría puede permanecer en el tiempo, ¿verdad? Puede ser que en el siguiente gobierno se modifique, ¿verdad? Y deje de existir o se pase dependiendo del proyecto político que tengamos en este momento, ¿verdad? Pero sí tenemos que aprovechar esas oportunidades. Ah, muy bien, Paulina. Bueno, entonces, pues no sé. Pues bueno, no desaparecerá porque está por ley, pero habrá gobiernos que le den más importancia, otros menos, más recursos, menos recursos, más preponderancia política o menos preponderancia política, ¿verdad? En el caso de Costa Rica les comento que el actual presidente, Carlos Alvarado, estuvo al frente de de la institución de asistencia social. Entonces, este es un presidente que tiene esa sensibilidad en el tema, digamos, de asistencia social. Entonces, pues bueno, posiblemente seguirá destinando más recursos en el tema, ¿verdad? Muy bien, bueno, entonces vean qué bien esto que nos dice Paulina. Si ya está por ley, ¿verdad? Pues solo otra ley podrá retirarlo, con lo que eso implica dentro de un Congreso, pero entonces ya hay una decisión muy clara, y esa es una aplicación de una política pública, como hablaba Orlando, ¿verdad? Entonces, una política pública de impulsar niñez y adolescencia en Chile, bueno, uno de los resultados es una ley, ¿verdad? Entonces ahí hay un instrumento claro de política pública y que entonces nosotros tenemos que utilizar con mucha fuerza, ¿no? Bueno, les decía, ¿verdad? La fase de discusión y aprobación, donde justamente tenemos que armonizar los objetivos, las políticas y los programas. Entonces, si hay una manifestación clara de un gobierno y y el Congreso establece la creación de una secretaría, como nos lo menciona Paulina, pues entonces debe haber un correlato en el tema del presupuesto, ¿verdad? Si una de las prioridades es niñez y adolescencia, debe dedicarse presupuesto a este tema. Pero no solamente en el discurso, ¿verdad? De escuchar al presidente, a la presidenta, a los secretarios, subsecretarias hablando de lo bonito, sino que cómo vamos a saber nosotros que efectivamente esa prioridad se materializa. Lo vamos a ver en los presupuestos. Y por eso, entonces, tenemos que ver cuáles son los programas que tiene cada institución en ese presupuesto. Muy bien, entonces
Bueno, excelente. Bueno, entonces, pues bueno, ahí tenemos un planteamiento muy claro, digamos, en el caso de Chile, y bueno, entonces tenemos que aprovechar esta coyuntura. Vimos el caso de Guatemala, también, ¿verdad?, que nos habló. Entonces, si hay otras experiencias, que por favor la pueden poner en el chat, porque puede ir enriqueciendo nuestra discusión, ¿no? Bien. Guatemala. Ok, Randy vuelve en el caso de Guatemala, ¿verdad? Sobre la Red Departamental de Protección de Niñez y Adolescencia. A través de ella nos comenta de que habían más de 30 organizaciones, ¿verdad? Y bueno, vean que se logra, ¿ven? Un juzgado de niñez y adolescencia en la localidad, que de igual manera pues tendríamos que ver en el Poder Judicial qué presupuesto y qué personas, qué capacidades de estas personas en los juzgados, ¿verdad? Bueno, Paulina nos comenta, ¿y por qué leo los chats? Si usted dirá, bueno, todos los leemos, lo que pasa es que se está grabando lo que nosotros, lo que veo en la computadora, y como los chats no se ven, por eso los leo. Y Paulina de Chile nos comenta de que la prioridad, sienten que todavía debe solidificarse en el tanto de crear el sistema de protección integral, ¿verdad? Por ley. Y bueno, les podría comentar que en el caso de Costa Rica, el Sistema Nacional de Protección Integral, ¿verdad?, niñez y adolescencia, está por ley, es más, está a nivel de código, ¿verdad?, de código, y hay una normativa, me parece, muy robusta, muy fuerte en ese tema. Sin embargo, según sea el gobierno, así se le da la prioridad, ¿verdad?, porque tenemos subsistemas locales a nivel de cada municipalidad, de cada cantón, de cada gobierno subnacional. Hay un sistema local, pero bueno, ahí va a depender, de nuevo repito, la prioridad que se le dé, ¿verdad? Bueno, entonces vean que Paulina nuevamente nos comenta, ¿verdad?, en el caso de Chile, de que hay un área muy fuerte. No, Paulina, estamos felices de que escribas. De que efectivamente la prioridad política es clave para el impulso de los recursos que se le asignen. Entonces, vamos a aprovechar muy bien la siguiente sesión, ¿verdad?, del lobby político, teniendo muy claro el tema de los presupuestos, ¿verdad?, que es lo que estamos trabajando ahora. Bien, vamos a continuar. Vean que ya pasamos la etapa de formulación, la etapa de discusión, aprobación, y viene la parte más importante, que es la ejecución. Y vean, yo les cuento que en la administración pública en general, en nuestros países, el tema de la ejecución es un enorme reto. ¿Qué digo con esto? De que según sean los procedimientos, según sean las normativas, el tiempo efectivo en el cual se puede realizar la ejecución no son 12 meses, sino que se pueden convertir en 9. Por ejemplo, en enero y febrero son los momentos en los que las secretarías de finanzas o los procesos de disponibilidad de recursos, es decir, no es que necesariamente disponemos de todos los recursos iniciando el 1 de enero, porque los recursos van a ir ingresando según sea la naturaleza a través de la cual recibimos esos recursos, ¿verdad? Puede ser transferencias, pueden ser del presupuesto de la República, el cual va a depender de cómo vamos recogiendo los impuestos. Entonces los recursos se van a ir teniendo disponibles a lo largo del año. Entonces, repito, no es que los tenemos todos disponibles al inicio del año, pero sí debemos desarrollar y desencadenar los procesos de ejecución para poder lograr que sea más temprano que tarde cuando podamos ejecutar. Y a veces los procesos de ejecución de los recursos se vuelven tan lentos que se acumula al final del año el deseo de poder ejecutar los recursos. Entonces las administraciones públicas empiezan a correr, mire que por favor véndanme cursos, se acuerda que tenía 3 meses, ahora solo tiene 1 mes, porque el año se acaba y no puedo ejecutar facturas. Entonces tenemos que entender que en septiembre, octubre es cuando más corren para poder ejecutar los recursos. Bueno, Paulina, esperemos que pronto te reincorpores, ¿verdad? Que me imagino que será algo que ninguna otra persona pueda hacer por vos. Entonces, este tema de la ejecución es importantísima, no solamente porque es como vamos a ver que los programas se hacen, sino porque es como vamos a lograr los objetivos, las metas que nosotros queremos.
y porque a nosotros como aldea nos interesa que se ejecute. Porque por supuesto que queremos que se tutelen los derechos de las personas menores de edad, sino porque también es la manera en que nosotros podemos ejecutar nuestros programas y proyectos. ¿Lo ven? Entonces, ustedes ya me han oído hablar de que donde yo coloque el presupuesto, ahí está mi prioridad, pero también cómo yo lo ejecuto. Y entonces tenemos que también tener mucha habilidad para entender cómo son los procesos de ejecución de los presupuestos, de qué requisitos tenemos que cumplir nosotros como aldea para poder ejecutar los recursos o cómo darle seguimiento. Entonces tenemos que aprender tenemos que conocer muy bien la cosa pública para poder entonces entender y facilitar y acompañar los procesos de ejecución presupuestaria. Y exigir la calidad de los proyectos, que es la frase con la que cerramos esta diapositiva. Calidad. Entonces, la manera en que los presupuestos en las administraciones públicas y en cualquier organización los vamos a poder ejecutar va a depender de los ingresos que nosotros tengamos y cuándo están programados esos ingresos. ¿En qué momento vamos a recibir el dinero? Entonces, cualquier organización debe tener a mano el flujo de efectivo. Es un instrumento de planeación financiera que es muy útil y muy simple en su concepto. Y es en qué momento yo voy a recibir el dinero, el efectivo. Porque eso me va a permitir determinar a mí en qué momento yo lo puedo ejecutar. Por ejemplo, si está acumulado en el mes de marzo la recepción de recursos, entonces sabemos que a partir de marzo vamos a poder ejecutar de una manera más intensa los recursos en los programas y los proyectos. También recordemos, ya lo vimos de previo, que el presupuesto, como está dividido por programas, en cada programa hay diferentes partidas presupuestarias y en esas partidas presupuestarias está definido en qué puedo gastar el dinero que yo voy recibiendo. ¿Ven? Entonces, los fondos que recibo, yo solamente los puedo gastar en lo que está en el presupuesto en cada una de las partidas. Eso es muy importante, así debería ser, ¿verdad? De que yo solamente puedo gastar lo que está presupuestado en la partida en que está presupuestado. Se pueden hacer movimientos entre partidas, pero es importante, por ejemplo, ustedes, volviendo al ejemplo que Randy nos planteaba de la municipalidad en Guatemala. Si tal municipalidad, la municipalidad X, tiene, vamos a ver, 1.000.000 o digamos 100, para que no parezca suene tan grande, tiene 100 para gastar en la oficina de niñez y adolescencia, en principio no debería gastarse más de eso si está presupuestado. Sin embargo, sí deberían gastarse esos 100. Y eventualmente nosotros podríamos, de repente, si a junio hemos gastado ya los 100, podríamos eventualmente pedir un presupuesto extraordinario para que nos den más recursos para poder gastar 200 o 300. Entonces, como solamente podemos aprobar lo que está presupuestado, nosotros podríamos eventualmente, las instituciones públicas podrían generar un presupuesto extraordinario. ¿Okay? Todas las transacciones que se realicen en las organizaciones públicas deben quedar registradas. Por eso en esta filmina tenemos la ejecución y contabilidad. Todo debe quedar registrado. Cualquier movimiento que nosotros realicemos en los presupuestos queda registrado en la contabilidad. Y la contabilidad nosotros la vamos a poder leer en los estados financieros de las diferentes instituciones y organizaciones, donde vamos a saber qué activos tiene la organización, cuáles son los pasivos, es decir, las obligaciones que tienen, y en el estado de resultados, cuáles fueron las entradas y salidas que tuvo la organización y ver cuánto dinero al final pudo haber tenido en exceso o cuánto le hizo falta.
Entonces, los estados financieros nos van a permitir a nosotros también conocer cómo han funcionado, cómo han actuado las diferentes instituciones públicas. Erandi de Guatemala nos habla de que, bueno, las organizaciones que reciben fondos públicos deben efectivamente saber y más bien estar dispuestos y a estar adelante para ser objeto de auditorías, de estudios de fiscalización de los tribunales de cuentas, de la Contraloría General de la República, por ser fondos públicos. Y eso nos debe tener claro a nosotros que tenemos que tener las capacidades para poder manejar los fondos públicos. No solamente cumplir los requisitos normativos que nos establezcan, sino la capacidad operativa para poder gestionarlos, poder ejecutarlos, poder cumplir con las metas y poder entregar la información que a nosotros se nos solicite para poder demostrar que utilizamos los fondos públicos tal como corresponde. Porque como recuerdan en el quinto pilar de la gestión para resultados, nosotros tenemos que tener claro el monitoreo y la evaluación, la rendición de cuentas para quienes nos financian, las personas que son nuestros padrinos y madrinas, para los organismos internacionales que nos den dinero, para los fondos públicos que recibimos de las entidades. Porque además es importante que nosotros como ONG seamos un ejemplo de transparencia y de manejo honrado y eficiente de los recursos. Miren, si algo hay en nuestra América Latina y en el mundo entero, pero digamos, hablo como latinoamericano, es la corrupción, que es una vergüenza de nuestros países, que es una vergüenza de nuestras democracias, y un gran aporte nuestro como ONG es demostrar que sí se puede y que podemos hacerlo mucho mejor. Bueno, vamos a ver que nosotros podemos manejar los fondos públicos como corresponde, y creo que ahí haríamos un gran favor también a la niñez y adolescencia siendo un ejemplo en la gestión de los recursos. Perdonen el desahogo, pero creo que es importante también hablar un poco del tema de la ética en el manejo de fondos públicos y de la niñez y adolescencia. Y entonces, vean que precisamente en la siguiente filmina que tienen ustedes al frente, tenemos que documentar todo y dejar evidencia. Ustedes ven también que ahora se habla fuertemente sobre Big Data, Data Science, ¿verdad? Machine Learning, de la gran cantidad de información que hay en las redes sociales y que tenemos que tener la capacidad para analizarlo y todo, ¿verdad? Por ejemplo, en Twitter, digamos, qué tema es tendencia, quién está a favor de qué, quién está en contra, ¿verdad? Estos análisis de sensaciones, de sentimientos, etcétera, ¿no? Entonces, es importante para nosotros que todo esto que les estoy hablando del manejo de datos va a ser el soporte de un sistema de información para tomar decisiones basadas en evidencia. Entonces, si nosotros aprendemos y estamos atentos a cómo están conformados los presupuestos públicos, cómo se ejecuta, haciendo este pequeño, ¿cómo podríamos llamar? Este pequeño análisis de la información, podemos mejorar nuestra toma de decisiones. Si quiere, la que sigue la voy a responder yo, perdón. Ya, listo. José Abeso, si podés clarificar la pregunta, esa viene desde África, de nuestros colegas de Guinea Ecuatorial. Sobre la pregunta de Ada, sobre la necesidad de emitir facturas para recibir el apoyo de los fondos municipales, ese es un tema que tienen que coordinar con los colegas de finanzas de la Asociación Nacional. Recordemos que cuando se abre un subsidio estatal, eso tiene que colocarse específicamente en las cuentas de Navision para ese tema, tiene que haber una apertura de cuenta que se comparte con el gobierno y hay una serie de procedimientos que tenemos que seguir que incluyen el tema de facturas. Entonces, más adelante yo les voy a mandar más especificaciones, pero como es una pregunta muy puntual y que tiene que ver con el quehacer organizacional más que con la presentación de don Leonardo, por eso la respondí. Les voy a mandar más información desde finanzas cuando terminemos la presentación. Muchas gracias, Ada. Y José, desde Guinea Ecuatorial, si tal vez puedes clarificar la pregunta porque a mí no me quedó claro.
Bien. Mientras esperamos la pregunta de José, continuamos. Entonces, volvíamos al tema de lo importante de la documentación de lo que nosotros hacemos. No solo como el de ACSOS. Sí, José, hay corrupción en América Latina también. De hecho, que se acaba de presentar la actualización del índice de corrupción, ¿verdad?, en América Latina, que si tienen un chance pueden ahí leerlo, evidentemente no con orgullo. Debo decir que en el caso de mi país, Costa Rica, bajamos en la nota del tema de corrupción, que eso es algo con lo que tenemos que luchar y que a lo cual no debemos ser insensibles, sino es algo con lo que tenemos que luchar fuertemente. Gracias, José. Bien. Una vez que entonces vean que ya tenemos toda la ejecución, pasamos al tema del control, ¿verdad? Y entonces ahí hay que dar un seguimiento de la ejecución física de análisis financiero. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando entonces, y esta es parte del ciclo presupuestario, cuando vamos al control y hacemos seguimiento de la ejecución física, eso significa que tenemos que estar atentos a que el presupuesto se vaya ejecutando de acuerdo a lo programado y que se vaya ejecutando y se vaya logrando las metas que se esperan. En el ejemplo que les daba del programa, si nosotros vamos a atender a 180,000 familias mensualmente, nosotros debemos verificar que efectivamente se esté entregando a esas 180,000 familias la transferencia de la que les hablaba. Entonces, las instituciones públicas deben dar ese seguimiento de cómo se ejecuta el presupuesto, pero también la agencia pública, si hace transferencias a organizaciones privadas para que ejecute un programa en particular, la administración pública está obligada a dar seguimiento a lo que la organización está ejecutando. ¿Ya? Entonces, si nosotros recibimos fondos públicos, vamos a ser objeto de seguimiento. Entonces, estamos obligados a recibir ese seguimiento, pero aquí lanzo el reto que debemos ir adelante e ir entregando la información, aunque no nos la pidan, ¿verdad? Porque entonces ahorramos tiempo y vamos siendo ejemplo, digamos, de orden y de eficiencia en lo que estamos realizando. Porque, y ahí en la filmina lo ponemos así, debemos dar a conocer los resultados que se van obteniendo. Entonces, vean qué importante, porque el control no lo hacemos al final o después de que se ejecutó el presupuesto, sino que lo hacemos durante la ejecución del presupuesto. Y esto es un gran área también de mejora en las administraciones públicas, de dar el seguimiento, como dirían los ingenieros, en caliente. Es decir, mientras se están ejecutando los presupuestos. El control es parte de la función gerencial. Es parte de lo que nosotros hacemos, no es un tercero el que hace el control, es que nosotros en la ejecución de los proyectos, si estamos a cargo de un proyecto, es parte de nuestras funciones el estar dando el control de que se van cumpliendo las metas, de que vamos ejecutando el presupuesto y que estamos rindiendo, estamos entregando los informes que corresponden, ¿no? Y sí, efectivamente, Paulina, no es algo lo que nos podemos enorgullecer en el tema de la corrupción. Entonces vean que el control permite señalar los problemas. Vean que una de las intervenciones que hicieron ustedes en el chat es que entonces, si nosotros vemos que hay una oportunidad de mejora, podemos ir al ministerio o a la secretaría a plantearlo, efectivamente. Si nosotros vamos dando el control y estamos acompañando a alguna entidad pública en la ejecución de un programa o un proyecto y nosotros colaboramos en el control, estamos obligados a hacer esa alarma, a encender la alarma de que algo no lo estamos haciendo bien. Y el control, ustedes van a ver que tenemos varias filminas, varias diapositivas dedicadas al control, porque el control es fundamental para dar ese seguimiento y establecer medidas correctivas, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a hacer control cuando ya terminó el año para poder ejecutar el presupuesto,
nada más vamos a decir qué fue lo que no hicimos y ya no tenemos forma de volver el tiempo atrás. Pero si damos ese control a la ejecución del presupuesto y nos damos cuenta de que no se está llevando a cabo como corresponde, hacemos las medidas correctivas. Por ejemplo, una medida es que al 30 de junio debería estar ejecutado la mitad del presupuesto. Podemos estar de acuerdo o no, pero digamos que esa es una de las maneras en las que nosotros vamos viendo si al 30 de junio hemos ejecutado la mitad del presupuesto, podríamos decir vamos bien, no vamos bien, pero al menos es un momento en el año en el cual nosotros podemos entonces hacer un ajuste en lo que venimos desarrollando. Y entonces tenemos que saber que se deben generar informes de ejecución e informes de gestión. Lo tiene que hacer la entidad pública, que es responsable del presupuesto, lo tiene que hacer también la organización que recibe los fondos públicos y que está ejecutando esos fondos públicos. Por eso vean que debajo del diagramita entonces ponemos de que todos los actores somos responsables de la ejecución de los presupuestos públicos. Así como decimos que la planificación y que la solución de los problemas públicos ya no están siendo resueltos por la institucionalidad pública, porque ya no tiene esa capacidad por la complejidad de los problemas públicos que tenemos, también es importante decir que la ejecución y el control también es una responsabilidad de todos los actores. Entonces, insistimos nuevamente en que el control inicia desde el momento mismo de la planificación. Entonces, cuando una organización pública realiza su planificación, ahí establece las metas y los indicadores para verificar si efectivamente estamos cumpliendo, alcanzando el objetivo o la meta. Entonces, cuando las instituciones públicas realicen la planificación, las metas deben estar muy bien diseñadas y los indicadores también, que aplica exactamente igual para la gestión interna de aldeas. ¿Verdad? Esa planificación tiene que ser muy clara y muy concreta. Miren, si para el 2020 las metas es 1 o 2 metas y las vamos a cumplir, genial. Pero no necesariamente el proceso de planificación tiene que ser 20, 50, 100 metas, ¿verdad? Porque si ustedes priorizan y obtienen 100 metas, pues de repente la priorización hay que replantearla. Por eso el control inicia desde ese momento de la planificación. Y por ejemplo, si nosotros vamos a hacer evaluación, para poder determinar si podemos hacer la evaluación de un programa o proyecto, hacemos un análisis de evaluabilidad. Ese análisis de evaluabilidad va a determinar si un programa o un proyecto es evaluable o no. Y la posibilidad de que un programa o proyecto sea evaluado nace en el momento mismo en que diseñamos ese programa y ese proyecto. Si ese programa, ese proyecto está muy bien diseñado, entonces la posibilidad de poder que sea evaluado es mucho más alta. Si no, tendríamos que hacer una reconstrucción, pero bueno, ese será otro día que les hablemos de evaluación. Pero entonces, colegas, es importante que tengamos claro que el control nace en el momento mismo de la planificación y que se debe desarrollar a lo largo de todo el proceso de gestión y de presupuestación y de ejecución de los programas y los proyectos. Entonces, el control, y aquí insistimos de que no es que le corresponde a la auditoría, o al Tribunal de Cuentas, o a la Contraloría General de la República, o al Ombudsman, o a la Defensoría de los Habitantes, o a organizaciones y a colectivos a lo externo de la organización. El control es inherente a la persona que toma las decisiones. El control yo no lo delego, el control yo no le digo, bueno, es usted el que lo hace, no, es que es parte inherente de la persona que toma decisiones. Aquí pongo algunos ejemplos de indicadores, ¿verdad?, que podríamos tener. Por ejemplo, el porcentaje de uso de los recursos, ¿verdad?, comparando lo ejecutado contra lo programado. Puedo determinar qué porcentaje de eficacia tengo, es decir, cuántas metas logradas versus las metas que yo me planifiqué. O puedo hacer eficiencia, que es mezclar ambas, ¿verdad?, cuánto yo he ejecutado versus el porcentaje de eficacia, y entonces yo puedo decir qué tan eficiente soy por meta.
Estos son muy sencillitos, son 3 ejemplitos que les damos a ustedes, que son muy fáciles, muy simple el concepto que hay detrás de ellos, pero que nos va a dar información importante. Por ejemplo, puede ser que yo haya ejecutado el 100% del presupuesto, pero eso no significa que haya logrado las metas, ¿verdad? Entonces, por eso relacionamos los dos conceptos. El tiempo. Vamos a ir aterrizando en cuanto al tema, digamos, de la evaluación, que la evaluación es la que me va a permitir, la que me va a decir a mí si he logrado o no los objetivos, si ejecuté o no los recursos en función de las metas que yo tenía. Recuerden que el presupuesto, que dijimos que la técnica es la técnica de presupuesto por programas, está distribuido por programas. Cada programa tiene una meta, tiene unas partidas presupuestarias a las cuales yo voy a utilizar, yo voy a ejecutar para lograr las metas. Entonces la evaluación me va a decir a mí si logré o no las metas, si utilicé o no los recursos en función de esas metas. La evaluación que puede ser durante o puede ser posterior, pero que de igual manera, digamos en el caso costarricense, la evaluación es un mandato constitucional, es decir que las instituciones públicas están obligadas a realizar evaluación de resultados. Ven, aquí conectamos con la gestión pública para resultados. Por ejemplo, la OCDE, ¿verdad? La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, que agrupa una serie de países que tienen, digamos, de los indicadores más avanzados en la parte económica y social, han determinado, entonces la OCDE ha determinado que debe hacerse evaluación siguiendo diferentes criterios: eficacia, eficiencia, sostenibilidad, pertinencia, impacto. Es decir, que todos los programas y proyectos deberían ser evaluados siguiendo estos criterios: eficacia, eficiencia, pertinencia, sostenibilidad e impacto, entre otros más, ¿verdad? Pero entonces cada país debería tener un sistema de evaluación que le permite establecer cómo se están cumpliendo los objetivos que tiene este país y ponen del uso de los recursos que se han asignado a ellos. Entonces, esta evaluación, que con esto vean que ya vamos cerrando, que es el quinto pilar de la gestión pública para resultados. Entonces, nos lo vamos a centrar en los resultados, en cómo generamos los productos y los servicios, cuáles son los efectos y los impactos que nosotros estamos generando. Entonces, nosotros deberíamos apuntar y estar atentos siempre a todos aquellos programas públicos que busquen impactar la tutela de los derechos de las personas menores de edad, por ejemplo. Entonces, ese sería nuestro ámbito y sobre ese nosotros deberíamos estar atentos para participar en los procesos de evaluación. Bien, y tenemos que ver que eso es muy importante, que en el tema de control y evaluación, que la evaluación no debe verse como el juicio, ¿verdad? No debe verse como que nosotros simple y sencillamente, ahí vamos a decir buenos y malos. No, la evaluación es un mecanismo de aprendizaje y eso es lo que nosotros impulsamos. Que la evaluación me va a enseñar qué hemos hecho bien y qué no hemos hecho bien. Lo que hemos hecho bien podemos mejorarlo, lo que no hemos hecho bien también podemos mejorarlo. Que me ayuda al tema de transparencia y responsabilidad. Entonces la evaluación no debe verse como un ejercicio para castigar, sino para poder hacerlo. En la filmina anterior, yo espero que después tengamos más, ¿verdad? Y por eso lo ponía ahí, de otros módulos relacionados con poder desarrollar más de estos temas. Si a ustedes les interesa, con muchísimo gusto podemos hacerlo. Vamos a ver. Y para ya cerrar en el tema de la evaluación presupuestaria, entonces vean que podemos ver nosotros el grado de uso de los recursos, de eficiencia y eficacia de los programas, con lo que nosotros habíamos previsto en función de los ingresos. Entonces ya haciendo esa evaluación presupuestaria, nosotros pues estaríamos básicamente cerrando el ciclo, ¿verdad? El ciclo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Y
las filminas que siguen, digamos que lo vamos a dar como un regalito, ¿verdad? Como un regalo adicional, porque va más en la línea de qué elementos tenemos que tomar en cuenta para elaborar un programa. Bueno, entonces esas las podemos dejar ahí de lectura para ustedes, y podríamos después conversar sobre ello, de cómo tenemos elementos que tenemos que tomar en cuenta para construir un programa. Recuerden que les dije que el presupuesto se estructura por programas, entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros en cuenta, verdad? Para la hora de construir el programa, que tenemos que tomar en cuenta la teoría del programa y la teoría del proceso a la hora de construir el programa. Entonces, las siguientes filminas tienen que ver con eso. No las voy a abordar en este momento para no saturar y para cerrar con el ciclo. Esto lo dejamos ahí, Daniela, para más adelante, y quizá no sé si entonces dejamos un espacio para comentar, pero como les digo, esta diapositiva que ustedes ven y las siguientes 9 que tenemos es un, digamos, se autocontiene, entonces las podríamos conversar en otro momento con mucho gusto. Perfecto. Bueno, vamos a dar un espacio para ver si hay algunas preguntas. Nada más cerrando el tema, recordemos un poquito la vinculación con lo que venimos trabajando dentro de la acción 7.3. Hoy no solo aprendimos un poquito del rol que podemos tener dentro de los presupuestos públicos, sino también todo lo que conlleva la ejecución de fondos gubernamentales, que es precisamente lo que hacemos dentro de la acción. Cabe resaltar algunos de los ejemplos, por ejemplo los de Paulina y Erandi, que hablan de actividades concretas de la acción 7.3 desde nuestro eje de abogacía. Recordemos que somos una acción multidisciplinaria, entonces una de nuestras áreas de acción es precisamente la abogacía, porque haya presupuestos participativos, porque haya una mayor inversión pública en infancia y precisamente porque haya mayor rendición de cuentas en el uso de los fondos públicos. Si no hay más preguntas en el chat, más bien agradecerles a todos, agradecerle a don Leonardo Castellón porque es precisamente la Escuela de Administración Pública que él dirige la que nos ha permitido hacer este programa de formación. Muchísimas gracias a don Leonardo y muchas gracias a todos. Bueno, José, pruebe. Vamos a hacer alguna pregunta. Más que todo agradecimientos. Listo. Creo que ya no tenemos más preguntas. Perfecto. Voy a colocar.